Hace pocos días, David Goodall, un botanista australiano de 104 años, un hombre, un botánico muy famoso, tomó públicamente el cóctel de productos, iba a decir medicamentos, pero los medicamentos curan, tomó el cóctel de productos que lo terminaría matando en un acto de eutanasia legal en Suiza. Viajó desde Australia a Suiza con una remera que tenía escrito en el pecho la frase aging disgracefully, o sea, envejeciendo sin gracia o de manera desgraciada, ¿no? Y ese suicidio asistido de Goodall está siendo utilizado por las organizaciones favorables al suicidio asistido para levantar el perfil de este tema, que como muchos temas referidos a la defensa de la vida, no suelen estar en nuestro radar, pero lamentablemente van a llegar a la mesa de la discusión en muchos de nuestros países, si es que no han llegado ya, ¿no? Y el tema del suicidio asistido, especialmente con la publicidad que le ha hecho Goodall y que personas favorables al suicidio asistido utilizan, señalan que el suicidio asistido es una manera de permitirle a las personas morir con dignidad, entre comillas, y ese es el gran tema, la muerte con dignidad. Y, en consecuencia, la muerte con dignidad es algo que debe estar al alcance de la mano de una persona que está muriendo. Y siempre ponen los casos extremos, como en todo caso contra el derecho a la vida, siempre están los casos, ponen los casos extremos, ¿no? Los casos extremos de las personas que, debido a una enfermedad terminal, saben que van a sufrir en el proceso y que el proceso no es reversible. Pensemos, por ejemplo, en un cáncer cerebral en fase 4, para utilizar la información de un amigo que conoce de estos temas de fin de la vida. El proceso va a ser el de una pérdida de conciencia y que probablemente esté acompañado por episodios de ansiedad. A esto se le acompañan las posibles consecuencias psicológicas de una persona que no se ha preparado adecuadamente para morir, como puede ser la depresión y la tristeza, la sensación de sinsentido, además de los dolores físicos. Hay otras enfermedades que son más dolorosas, que su etapa terminal es más complicada todavía que el ejemplo que estoy poniendo, pero pongo solamente uno, ¿no? Y entonces los que argumentan a favor de la eutanasia o del suicidio asistido señalan que a esta persona se le debe dejar morir en sus términos, ¿no? Y si va a morir igual, ¿por qué dejarla pasar por este periodo de sufrimiento cuando se puede evitar, anticipando el fin que ya sabemos que es seguro, que vamos a morir? ¿Cuál es la razón por la cual quienes defendemos el derecho a la vida de los seres humanos nos oponemos a este argumento? Por dos razones. Una, práctica. En todos los lugares donde se ha legalizado el suicidio asistido, se han producido abusos en contra de los grupos más vulnerables. Por ejemplo, la presión sobre personas discapacitadas para que estas personas terminen su vida. Eso sucede en el estado de Oregon, en los Estados Unidos, sucede en Holanda, en Europa. Esta presión para que personas de edad que simplemente tienen ancianidad, como Goodall, Goodall decía que simplemente estaba cansado de vivir, había vivido hasta los 104 años y en vez de estar agradecido, lo consideraba una maldición haber vivido tanto tiempo, ¿no? Al punto que a los 104 años se toma un avión, cruza el océano, cruza 2 océanos en realidad, viniendo desde Australia, ¿no? Y se va a Suiza para recibir
el cóctel de drogas que va a terminar con su vida, ¿no? Y además lo hace ante las cámaras y lo hace de una manera muy irritada porque hay un proceso legal. Digamos, el proceso legal en Suiza requiere que el médico le haga unas cuantas preguntas, pocas, además creo que son 5 preguntas, pero le tiene que preguntar cuál es su edad y su nombre para demostrar que la persona está en posesión de sus facultades, si realmente quiere morir, si lo hace sin presión, y en todas estas él contestaba sí y daba la respuesta enojado, diciendo ¿por qué toma tanto? ¿No? Desesperado por morir. Entonces, esto lo ponen como un ejemplo de cómo a una persona no se le puede forzar vivir más allá y cómo tiene que acabar la vida sin ninguna enfermedad terminal. En el caso de este señor, obviamente a los 104 años no te queda mucho tiempo de vida, es lógico, ¿no? Pero él ya estaba cansado de esperar de morirse. Entonces, decidió que no iba a cometer un suicidio como cualquiera, que al final se muere y la responsabilidad no tiene que asumirla porque se murió, sino hacer este episodio mundial de propaganda a favor del suicidio asistido, viajando hasta Suiza, haciéndolo legalmente en Suiza y sin ninguna razón salvo el querer morir. Entonces, como decía, 2 razones. La primera que doy, la presión que sufren los ancianos y los discapacitados, porque se les dice que su vida no es útil. Y el primer grupo en oponerse a la muerte de Goodall fue un grupo de discapacitados. Nosotros en ASI Prensa y en Catholic News Agency hemos publicado las declaraciones de estos grupos discapacitados donde dicen dejar que la vida se termine médicamente parecerá bueno para quienes están en esa situación excepcional de tener 104 años y querer morirse. ¿A cuánta gente le pasa eso? Pero la consecuencia real es que terminan incrementando la presión por la eutanasia, por la muerte de personas ancianas y personas discapacitadas. Y hay casos de horror que no tengo tiempo de explicar acá en Holanda, ¿no? Pero los casos donde la familia presiona a los ancianos para que ya de una vez acepten morirse, porque la ley lo permite, y que tengas a toda la familia pidiéndote que mueras, porque eres un peso, básicamente. Eres el papá, eres el abuelo de alguien, pero para ellos no eres el papá, no eres el abuelo, eres un peso en la familia. Entonces, en Holanda, en Bélgica y en otros países que tienen estas leyes similares, los ancianos, cuando les pasa algo menor, tienen miedo de ir al hospital. No quieren ir al hospital porque creen que al verlos tan ancianos van a decirles, oye, ¿sabes qué? Termina tu vida, ¿por qué no lo piensas? Y reciben presión. Y el único lugar donde no reciben esa presión son en los hospitales católicos, y por eso que los hospitales católicos están inundados de ancianos que no quieren ir a los hospitales estatales, que son la mayoría. Entonces, el primer punto es un punto práctico. La consecuencia real de la legalización de la eutanasia es la presión sobre las personas más vulnerables. Y la segunda es un tema de principio, que es precisamente demostrado en la práctica por el punto número 1, la presión sobre los más vulnerables. Y es que cuando nosotros dejamos que la ley interfiera con el proceso natural que va desde la concepción hasta el fin natural, hasta la muerte natural, cuando nosotros interrumpimos en cualquier parte ese proceso, estamos introduciendo la arbitrariedad del poderoso. O sea, al final, la ley que representa al Estado y el Estado que tiene el poder determina cuándo puede una persona morir. Y claro, los que están a favor de la eutanasia van a decir, Alejandro, eso no es verdad. La ley no te obliga a ti a que mueras. La ley le da la libertad a las personas que quieren morir, que probablemente no seas tú de repente quieres sufrir porque eres cristiano, pero otras personas no son cristianas, no quieren sufrir, quieren morir rápido. Entonces, esto suena muy razonable, pero la verdad es que desde el momento en que nosotros interferimos en el ciclo natural de la concepción a la muerte natural,
nosotros estamos cayendo básicamente en el nazismo, en un sistema que abre las puertas a cualquier fin a la vida que no sea el natural. Y entonces cuando abrimos la puerta, ¿cuándo la cerramos? Cuando abrimos la puerta ideológica o doctrinal, ¿cuándo la cerramos? Cuando una vez abierta la puerta es una cuestión de sensibilidad simplemente de la sociedad. La sociedad va a ir considerando que los más viejos ya son una molestia, ¿no? El efecto de la eutanasia, por ejemplo, ha sido la caída en los cuidados paliativos. En los países donde la eutanasia es legal o en el estado donde la eutanasia es legal, en Estados Unidos, los cuidados paliativos han decaído porque prefieren la opción simple de decirle a la persona, oye, mátate, en vez de cuidarte, ¿no? Y de acompañarte en el dolor. Los cuidados paliativos, que han avanzado mucho gracias al respeto a la vida, decaen. Y una de las razones por las que decaen es porque comienza a haber esta sensibilidad a favor de la muerte. Y entonces no estamos lejos del nazismo, no estamos lejos de decir, ¿sabes qué? Los discapacitados también deberían, si quieren, ¿no? Terminar su vida simplemente porque tienen una discapacidad que les molesta. Entonces, originalmente es voluntario. Pero como hemos visto en los distintos países, se termina convirtiendo en un camino de presión. Y poco a poco, los que tienen el poder, los que detentan el poder, van a decidir, mira, ¿sabes qué? Deberían morir los feos también. Si una persona se siente fea, que pueda acudir a la eutanasia. ¿Por qué no? Me siento demasiado feo como para salir a la calle, yo no quiero vivir, que me maten por feo, ¿no? Pero resulta que lo feo, entre comillas, es subjetivo. Hay otras personas que me van a decir a mí, oye, tú eres feo, qué feíto que eres, que me lo pueden decir. Y de pronto yo termino convencido que soy feo y termino pidiendo que me maten. Esos son los absurdos a los cuales llega una vez que se abre la puerta, que viola este ciclo sagrado en la que coincidimos no solamente los cristianos, no es una cuestión de fe, es una cuestión de razón. Que la ley proteja todo el ciclo que va desde la concepción hasta la muerte natural. Porque cuando alguien mete la mano, no matemos al niño en el vientre materno a las 13 semanas, a las 12 semanas, a las 14 semanas, o que las personas mueran antes, anticipadamente. Entonces, a partir de ahí, en cualquiera de los dos extremos del comienzo, del final de la vida, vamos a ir moviéndonos hacia el centro de la vida, y donde vamos a decir efectivamente que mueran los feos. Es una cuestión de tiempo y de sensibilidad. Por eso, recemos por el alma de Goodall, esperemos que en el último momento de consumir ese cóctel se haya arrepentido y se haya abierto a la presencia de quien no creía, porque se declaraba ateo. Y estemos seguros de que cuando llegue esta batalla a nuestras propias orillas, estemos listos para combatirla. Que tengas un buen día.